Señoras con señores, el horror orgánico, eso es el horror orgánico. Más allá de intervalos, o de accidentes, o de octavas musicales, el horror orgánico acheza y acecha cada mañana y cada ñamana, indefectiblemente, puesto que, evidentemente, somos una naturaleza encerrada en otra naturaleza. No pretendo con ello afirmar que esa segunda naturaleza carcelaria no forme parte intrínseca de nuestra primera naturaleza. No tal y como ustedes lo imaginan. Pero ese horror orgánico, señoras con señores, acecha mañana y noche, tarde y mediodía. Tic, tac, tic, tac, como un grifo goteante. Señoras con señores, yo vivo en un trastero en el que tengo un dilema tremendo. Si cierro las ventanas, el olor a humedad empieza a hacerse insoportable, puesto que cada vez que llueve filtra de la terraza y esto trasuda, empapa, impregna las paredes de este refugio. Y evidentemente el olor a humedad se adueña del espacio. Tengo una opción. La opción es abrir todas las ventanas para que se establezca una corriente de aire que pueda desecar esa trasudación, esa empapasao de las paredes, esa impregnación de humedad que genera ese ambiente cargado. Pero ¿qué es lo que sucede cuando yo abro todas las ventanas para que esa trasudasao, esa impregnación húmeda, pueda disiparse? Sucede que el elemento furibundo, furibundo, que entra y sale, estableciendo una interconexión entre todas esas ventanas que se apoderan y disponen del espacio interno de este refugio, arramblan con todo lo que hay. La fuerza neumática, la fuerza del viento, barre cualquier tipo de conformación adherida a estas paredes húmedas. Es decir, llego y están todos los postes tirados por el suelo. Si no fuera suficiente, tengo un problema de cañerías, tengo, digamos, la cocina, el lavabo de la cocina está atascado, no consigo desatascarlo, tengo que empeñarme, concentrarme de forma un poco más honesta, con esa tribulación, por ese entuerto. El hecho es que está atascado, con lo cual ese grifo, que por mucho que cierro con todas las fuerzas mías, efeméricas, por mucho que giro el pomo de esos grifos, siguen sutilmente goteando. Y si me ausento del domicilio 2 o 3 días, tendré suerte si al llegar no está desbordando esa cocina y ha empezado a filtrar por el suelo, porque quizás si llegue 2 días después, en el piso de abajo puedan empezar a formarse goteras. Bien, señores, este horror orgánico, esta situación absolutamente doméstica que les estoy planteando, es una metáfora del horror orgánico que estamos viviendo. Hacemos aguas por los 4 costados. Pasamos una vida como cual bajel de cáscara de nuez abandonado a un océano de incertidumbre, de corrientes absolutamente fuera de control. Somos un bajel, una cáscara de nuez que hace aguas por todas partes. Y cuando ponemos un parche,
en uno de los agujeros revienta otro, y cuando vamos a atender a ese otro agujero y ponemos ese otro parche, revienta el siguiente. ¿Y eso por qué, señoras con señores? Yo me pregunto si no es tanto el hecho de que somos incapaces de poder mantener un organismo de forma equilibrada, cuanto el hecho de que en la naturaleza de este propio organismo y de su propia subsistencia no existe la posibilidad de equilibrio tal y como la queremos entender. No existe. No existe. Señoras con señores, no existe. El horror orgánico, el horror orgánico. No hay nada que hacer. Porque sencillamente dentro de la propia naturaleza de esta cuerda universal va implícito el desequilibrio y el caos. Porque sin desequilibrio y sin caos no pudiera existir evolución. ¿Qué significa el equilibrio? Señoras con señores, el equilibrio significa estatismo. El equilibrio significa eterna paz, eterna armonía, inactividad absoluta, puesto que alcanzando un equilibrio no hay ninguna necesidad de seguir alterando los elementos que lo procuran. ¿Y ello qué significa? Sino la muerte. Porque ¿qué es la muerte? En términos de aniquilación física y orgánica, hablando dentro de esta dimensión que nos compete, sino el total equilibrio, la definitiva homeostasis. En el momento en que el sustrato orgánico y por lo tanto mecánico se desintegra, ya no existe un desequilibrio en términos físicos y orgánicos. No existe. Porque solamente puede haber necesidad de lograr un equilibrio ante el efectivo peligro, el incisivo facto del desequilibrio. Por lo tanto, es abrumador de qué forma el ser humano no acaba de entender que en este mundo no estamos para ser equilibrados o para vivir en equilibrio, sino estamos para intentar subsanar un desequilibrio de base que forma parte de nuestra propia existencia y del propio sentido que tenga o que pueda tener nuestra propia existencia en esta cuerda universal. Sí, señoras y señores, somos como tiritas, que ya lo decía Cicerón en su Consolatio, cuando su hija murió, y buscaba 1000 maneras de intentar explicar el sentido de la vida para poder sobrellevar el enorme dolor que le procuraba la muerte de su hija, que iba más allá de su propia comprensión. ¿Cómo es posible que la carne de mi carne, llamada a sucederme, sea aniquilada antes que aquel que la ha producido? No computo. Bien, ¿qué decía Cicerón? Evidentemente en este mundo estamos para reparar errores. Para reparar errores. Señoras y señores, no estamos aquí para disfrutar de nada. No estamos aquí para ser felices, tal y como les han explicado en las películas americanas. No, señoras y señores, y cuanto antes ustedes se rindan a esa evidencia cósmica, antes podrán generar un constructo basado en nuestras ínfimas posibilidades de entender esta cuerda, que les eviten sufrimiento innecesario. Porque al fin y al cabo, sí, somos tiritas, somos parches, somos tapones de corcho que intentamos colapsar aperturas, grietas, desagües descontrolados que desequilibran la armonía física y orgánica que nos permite sobrevivir, pero incluso teniendo la conciencia de ser sencillamente tiritas o
o plastas de cal para cerrar agujeros y grietas, o tapones de corcho para cerrar una botella impidiendo que escape el gas, tenemos la posibilidad de entender que es un rol transitorio, que nosotros no podemos definirnos en tanto en cuanto tiritas o tapones de corcho, sino que el hecho de que representemos a una tirita o a un tapón de corcho en este lapsus no es más que una circunstancia. Y nuestra propia esencia va más allá de esa circunstancia. Y creo que es lo único. De momento no he llegado más allá, fíjense. Personalmente, puesto que solamente puedo hacerme responsable de mis propias pesquisas y disquisiciones, no he llegado más allá, no he logrado llegar más allá, independientemente de toda la historia de la humanidad filosófica, teosófica, teológica, científica, narrativa, fantacientífica. Existe ese techo de cristal del que hablan las feminazis, en esa aberrante alucinación satánica de la ideología de género, que podría definir lo que significa no poder ir más allá de las propias capacidades que nos limitan en esta cuerda. Pero esas limitaciones no definen nuestra esencia, definen nuestra capacidad de actuar en esta cuerda, pero no definen nuestra esencia. Nosotros no somos esas limitaciones. Por mucho que se empeñe el cientifismo y la aberración absolutamente dogmática, adoctrinada e instrumentalizada de la ciencia como elemento para procurarles a ustedes hipnosis, sueño eterno e incluso desesperación y miseria y decremento de autoestima, porque en eso han convertido la ciencia. Aquellas fuerzas que ahora mismo están intentando definir hacia dónde tiene que ir nuestra civilización occidental. Una civilización occidental meritoria, puesto que sin ella no podríamos estar elucubrando sobre lo que elucubramos ahora mismo en este vídeo. Todas esas limitaciones no forman parte más que de una circunstancia vibratoria. Nosotros no podemos definirnos en base al hecho de que tengamos que comer, cagar y mear 2 veces al día. Eso no tiene nada que ver con nuestra esencia, tiene que ver con nuestra circunstancia. ¿Por qué nos vemos en esta circunstancia? Eso ya es un tema que trasciende. Cicerón, vuelvo a repetirles, en su Consolatio decía que estamos aquí para corregir errores. Y esto es precisamente lo que de alguna manera también coincide con todas estas antiguas filosofías orientales, vedas, taoístas, herméticas, que creían en la reencarnación, en el eterno recomienzo, el eterno retorno, y que hablaban precisamente de un ciclo, de un bucle infinito destinado a purificar más y más y más un mecanismo hasta que llegara al punto en el cual todos esos errores estuvieran subsanados. Bien, señoras y señores, lo verdaderamente desconcertante es que cualquier tipo de manifestación cultural, espiritual y anímica, de cualquier tipo de cultura, etnia, circunstancia geográfica o temporal del ser humano, desde que existe, apunta hacia exactamente la misma conclusión. Y yo creo que eso es algo que debería hacernos reflexionar. Más allá de esa absoluta aberrante y hipnótica y neuroléptica concepción pseudocientífica de que no existe nada más allá de la materia. Llegados a este punto, cualquier persona que esté convencida de que no existe nada más allá de la manifestación vibratorial, bajo vibratorial de la materia, en esta cuerda universal, es tan ciego, tan sordo y tan mudo como pueda serlo una larva, salvando las distancias y con el perdón de las larvas, porque las larvas saben perfectamente dónde están y para qué están de forma absolutamente inédita.
Bien, señoras y señores, la eternidad penetra al tiempo y es en el tiempo que todo movimiento ocurre. Hablemos del tiempo como si no fuera un elemento alucinatorio. La eternidad no está limitada por las condiciones del tiempo. Y el tiempo es eterno en virtud de su recurrencia cíclica, el eterno retorno. Esto es hermético. Esto es Asclepio III en boca de Hermes Trismegisto. William Blake. Si les gusta a ustedes más la vertiente narrativa y poética. Al contraer nuestro sentido infinito, captamos lo múltiple. Al expandirlo, captamos la unión. William Blake. ¿Qué quiere decir William Blake? Cuando contraemos nuestra propia naturaleza divina, que no puede explicarse en términos físicos y orgánicos, aparece por arte de magia, ilusoriamente, ¿cuál es? Una malla, Veda, todo un mundo orgánico de sensaciones, de colores, de sabores, de formas, etcétera, etcétera, que no son más que una manifestación absolutamente ilusoria de esa unidad. Millones y millones de fragmentos, de cristalitos caleidoscópicos que forman parte de una realidad fragmentada. Eso sucede cuando contraemos nuestra naturaleza divina y esta cuerda orgánica, por desgracia, subsiste a través de la contracción de nuestra propia naturaleza divina y por lo tanto no tenemos otra manera de observar y de apreciar la realidad más que de forma absolutamente disgregada, fragmentada, atomizada, fenomenológica y positivista en términos absolutamente soberbios de una pseudociencia tan ridícula como pueda ser un crecepelo que se vendía en el Far West para ponértelo en la calva, hecho de heces de gallina y de tierra y de orinas. Y sin embargo, cuando expandimos esa manera de percibir la realidad, tendemos hacia la unidad. Y todo aquello que nos parece disgregado, pero esto no es para todo el mundo, empieza a adquirir una consistencia y una coherencia que lo hace aparecer a nuestra percepción espiritual como una unidad indefectible. Señoras con señores, déjenme leerles un par de párrafos de este maravilloso libro, se los recomiendo, no es fácil de encontrar, El tiempo vivo y la integración de la vida, de Nicholl. Déjenme leerles. Párrafo 18. Decía, ya que la realidad y la verdad final se convirtieron en motivo de una búsqueda externa, puesto que hemos convertido nuestra realidad en un amasijo de percepciones puramente orgánicas que nada explican sobre nuestra propia naturaleza, ya que hemos concentrado nuestro conocimiento sobre la realidad fuera del hombre y en base a percepciones puramente sensoriales, la investigación pasó naturalmente al mundo de los átomos, en términos científicos, a pesar de que allá las investigaciones más punteras de la física cuántica están regresando a todas esas teorías herméticas que se centraban no en la cantidad, no en la mecanicidad de la naturaleza, sino en la cualidad y en la calidad de lo que trasuda la naturaleza. Pero sucedió que el átomo resultó ser algo bastante alejado de una base simple, de una base fácil, de una base no ética para explicar el universo. Resultó ser un sistema de extraordinaria complejidad, un pequeño universo en sí mismo, la mónada, de la que hablaban ya algunos empiristas y racionalistas, la mónada. Todos somos universos paralelos que en realidad somos múltiples manifestaciones del mismo universo. Eso es la mónada de Leibniz. Esa es la sustancia de Spinoza, rebotada y absolutamente adoptada de
ese magnánimo visionario que fue Giordano Bruno, que a su vez no hacía más que rememorar los textos de la antigua sapiencia, antigua sabiduría, que vinoles rebotada del neoplatonismo y suma y sigue hacia atrás. Bien, al buscar más y más en lo pequeño, que es como buscar más y más en lo grande, porque como es arriba es abajo, y siempre en pos de una explicación del todo mediante las partes, la ciencia llegó a otros misterios. En su aspecto filosófico, la ciencia ahora comienza a volcarse hacia ideas similares a aquellas que eran motivo del pensamiento precientífico, lo que les estaba diciendo. Pero lo que debemos notar muy especialmente es que aquella forma de pensamiento que parte de lo visible, pensamiento puramente orgánico, materialista, fenomenológico, positivista, de hecho tiende a hacer desaparecer al hombre. Porque cuando usted asimila su naturaleza orgánica y mecánica a su realidad, se está convirtiendo en un trozo de carne, en un fantasma que niega su propia esencia, básicamente. Y en ese fantasma que niega la esencia del ser humano y de la humanidad, quieren transformar el dogma no solamente científico, sino religioso de nuestra civilización occidental. Eso es lo que llaman transhumanismo y eso es lo que representa la Agenda 2030 y el Foro Económico Mundial. Las gentes albergan la ilusión de que lo coloca más definidamente en el cuadro total, el materialismo. Y esto se debe parcialmente a que no se comprende que en sí mismo el hombre es esencialmente invisible. ¡Invisible! Esto que están ustedes viendo ahora mismo no soy yo, ni mi nombre, ni mi apellido, ni mi seudónimo artístico. Esto no tiene nada que ver con mi realidad, tampoco tiene nada que ver con la suya, ni con la propia percepción que ustedes proyectan sobre mí. Absolutamente nada. Nada. Lo que es más real yace en la vida invisible. Relativamente lo visible no es tan real que digamos, aun cuando el poder de la apariencia lo haga pensar. Contrariamente, si partimos de lo visible, tendremos que pasar a las partes a fin de poder explicarlo. Tenemos que desmenuzar, que mutilar la realidad para poder entenderla, no ya ni tan siquiera en términos absolutamente universales o cósmicos, sino en términos puramente mecánicos. Tenemos que reducirnos a máquinas, a trozos de carne, para poder explicar que cuando llueve nos mojamos, como si el saber que la lluvia nos moja tuviera algo que ver con la realidad. Como si el hecho de que estas paredes huelan a humedad cuando llueve y están cerradas, o están absolutamente caóticas con cualquier elemento esparcido por el suelo al abrir las ventanas para airearlas, no definen este hueco, esta madriguera en la que yo me hallo. Ni la humedad, ni el aire que lo ventila y lo revoluciona, ni el atasco de las tuberías que lo entorpece. Son solamente de circunstancias, como lo puedan ser la enfermedad, y en un cuerpo sano, por definición, o los ojos de color azul o de color castaño miel. Perderemos así de vista al hombre como una totalidad. Bajo el microscopio el hombre en sí desaparece por completo y también bajo el telescopio, si entendemos que los astros son la respuesta de nada, como los átomos. Es evidente que estudiando sus partes podremos explicarnos una silla, pero no podremos explicar la arquitectura de esa silla, quién arquitectó esa silla y por qué motivos arquitectó esa silla. Podremos establecer que es de madera y que sirve para sentarnos, pero realmente establecer que esa silla, llamándola silla y entendiendo que es de madera y sirve para sentarnos, ¿hemos cubierto la esencia de esa silla? ¿Entendemos el porqué de esa silla? No. Señoras con señores. Con esto termino. Consideremos los elementos plásticos de la materia viva organizada. El mundo de los átomos, si quieren ustedes. El carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el sulfuro, el fósforo
Consideremos esta maravillosa caja de pinturas en la que la valencia es el poder que mezcla y la de la cual surgen una infinita diversidad de combinaciones y agrupaciones y una infinita variedad de productos que son los que generan este mundo orgánico en el cual nos movemos con la falsa percepción de que es la única realidad, cuando no es más que una escuálida partícula milimétrica infinitesimal de la realidad que nos rodea. Constituyen el tercer término. Son los elementos materiales de los que está hecho el mundo y su vida. El hombre tiene un campo mucho más limitado, mucho más denso de material plástico que pueda usar directamente. Si su idea pudiese obrar directa y fácilmente sobre el mundo atómico, si pudiéramos tener la conciencia de que siendo el mundo una idea materializada a bajo nivel vibratorio y condensada, puesto que la materia no es más que condensación, si tuviéramos la capacidad de controlar como pensamiento, que es una manifestación de nuestra naturaleza humana y divina, si tuviéramos la capacidad de controlar la maleabilidad de nuestro pensamiento para alterar la realidad atómica bajodimensional que genera materia, seríamos dioses. Y yo podría, por mi propia voluntad, observar una mesa o una silla de la que hablábamos antes, hecha de madera, con unas características particulares y una funcionalidad definida, podría transformarla en un ornitorrinco o en una marmita catalítica o en Jennifer Lawrence, a mi propia voluntad. El hombre tiene un campo mucho más limitado, mucho más denso de material plástico que puede usar directamente. Si su idea pudiese obrar directa y fácilmente sobre el mundo atómico, ¿qué transformaciones materiales no podría hacer? Si mi mente pudiese obrar directamente sobre el mundo atómico, de esta mesa de madera sobre la que estoy escribiendo podría convertirla en innumerables sustancias sin la menor dificultad por el mero hecho de reorganizar las combinaciones de átomos que la componen. Y si tuviese semejante poder sobre el mundo atómico y conociese la idea de la vida, podría crearla y recrearla. Eso es lo que están haciendo esos demónicos personajes, de forma absolutamente torpe y aberrante. Están intentando redefinir una realidad de forma puramente material, porque no parten de su propia capacidad de crear, su capacidad divina de manipular la realidad atómica, sino que parten de elementos bajo vibratoriales, puramente materiales. Pretenden modelar el pensamiento y la estructura atómica y divina de las personas a través de elementos bajo vibratoriales como puedan ser el miedo y la ignorancia. A través del miedo están redefiniendo su civilización. Fraudes sanitarios, fraudes climáticos, fraudes bélicos. ¿Qué hay detrás de todos estos fraudes? ¿Qué hay detrás de todos esos problemas que están creando relacionados con la salud, relacionados con el clima, relacionados con el equilibrio diplomático entre los países? Miedo y amenaza, miedo y amenaza, miedo y amenaza. Un virus, te pondrás enfermo. Un cambio de estructura climatológica que barrerá tu geografía con enormes inundaciones o con sequías bíblicas. La Tercera Guerra Mundial, la bomba atómica, por parte de esa potencia que no cree en la democracia, que es en la que se estructuran nuestros países civilizados y occidentales. Miedo, 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 ignorancia, ignorancia, ignorancia. Esa es una manera de manipular una realidad puramente mental y atómica, puesto que el pensamiento manipulado y adoctrinado a través de esos programas de miedo, generan la realidad, puesto que nosotros generamos nuestra realidad. ¿Cómo lo están haciendo? Muy mal. Lo están haciendo muy mal. ¿Pero por qué lo están haciendo muy mal? Porque los seres que están intraprendiendo esta empresa absolutamente demónica, luciferina, mefistofélica, demoníaca, son seres mediocres. ¿Y por qué son seres mediocres? Porque el mal, señoras con señores, como hemos dicho más de una vez, es una fuerza beta. El mal es una fuerza perdedora de base y por definición. Y no quiero entrar a definir al mal de esa manera como
lo peor, lo negativo, sí, lo negativo, empleando términos dicotómicos, pero el mal cumple su función. El mal es una fuerza beta y perdedora de base para que el bien, que es una fuerza luminosa, lo sea victoriosa por los siglos y por los eones, eones, amén. Porque esa luz y esa victoria es la evolución, es el movimiento y es la mecánica divina. Y esa oscuridad y esa fuerza beta y esa mediocridad que estamos experimentando hoy, señoras con señores, forma parte de esa mecánica divina, cumple su función de la misma manera que esas bacterias cumplen su función cuando descomponen un cuerpo en estado de putrefacción. A ustedes les resulta un espectáculo lamentable un cuerpo en descomposición, en estado de putrefacción. Pero no por ello esas bacterias que generan esa descomposición y esa putrefacción son malvadas o malévolas, están cumpliendo su función. Por eso siempre les digo, siempre me esmero en decirles que no piensen tanto en términos dicotómicos de bien y mal, sino que piensen en términos de luz y de sombra, pero no en la sombra como algo maligno, sino como algo necesario para la fertilización de la luz, para el mantenimiento de la luz. La verdadera causa de semejante magia, la magia de poder generar nuestra propia realidad, es la mente y es la idea, y no los elementos materiales en sí.